Lo que voy a contarte es tan macabro y perturbador que te hará dudar de la humanidad misma. Mi abuelo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, llevó consigo un secreto que jamás se atrevió a revelar. Durante una de sus misiones, descubrió una aldea donde los nazis llevaban a cabo actos que desafiaban cualquier noción de moralidad. Allí, en ese lugar, encontré lo peor de lo que somos capaces como especie, pero creo que me estoy adelantando. Déjame explicarte todo desde el principio. Mi nombre es Aidan Mercer y crecí admirando a mi abuelo, George Gus Mercer. Desde que tengo memoria, Gus fue una figura sólida, casi mítica, en mi vida. Aunque no hablaba mucho, su presencia siempre me reconfortaba. Para mí, no era solo un veterano de guerra, era una brújula moral, alguien cuya experiencia y sabiduría parecían ir más allá de las palabras. De niño, pasé incontables tardes con él en su casa en las afueras de Lancaster. Ese lugar, rodeado de historia, era el escenario perfecto para nuestras charlas. Bueno, más bien, para mis preguntas y sus respuestas breves. Gus nunca habló de la guerra, pero algo en su mirada lo decía todo. Había un peso, una tristeza que nunca se iba, como si todavía lucharía contra fantasmas que no podía compartir. El arma no es el peligro, Aidan. El peligro es quien la sostiene. Mi madre se horrorizó cuando nos vio, pero Gus simplemente se encogió de hombros y dijo: «Mejor que aprenda de alguien que sabe». Ese era mi abuelo, un hombre de principios simples pero firmes, y, sin embargo, siempre supe que había algo más en él, algo que nunca nos contó. Cuando murió a los 96 años, la familia se reunió para decidir qué hacer con su casa. Aunque yo me resistí, la mayoría votó por venderla. A regañadientes, acepté, pero me ofrecí a vaciarla. Fue mi forma de rendirle homenaje, de despedirme en privado de todo lo que él representaba. Mientras revisaba cada habitación, me detuve en su dormitorio. Ese lugar tenía una energía diferente. El olor a madera vieja y lavanda, la cama perfectamente hecha y los pequeños detalles que hablaban de su personalidad. Un reloj antiguo, un retrato de él joven con su uniforme. Mientras vaciaba el armario, algo llamó mi atención. Había una pequeña caja en la parte superior. Al intentar alcanzarla, cayó con fuerza, golpeando la pared trasera del mueble. El sonido hueco que me produjo hizo detenerme. Toque la superficie y descubra que la pared trasera del armario era falsa. Con algo de esfuerzo, logré abrirla, revelando un compartimento oculto. Dentro había un baúl metálico, pesado, cerrado con un candado. Mi curiosidad no me permitió detenerme. Con herramientas improvisadas, rompí el cerrojo y abrí la tapa. Lo que encontré dentro cambió todo lo que creía saber sobre mi abuelo. Había documentos militares, medallas de honor y su uniforme perfectamente doblado. Pero entre esos recuerdos encontré algo inquietante: una esvástica nazi, un anillo con inscripciones en alemán y, lo más extraño, un diario desgastado con la inscripción: Diario del soldado George Mercer, testimonio de vida. Me senté en la cama, incapaz de contener mi curiosidad, y empecé a leer. La primera página relataba su preparación militar, cómo fue asignado a la unidad de la 8ª Fuerza Aérea y la misión de infiltrarse en territorio enemigo para sabotear una base de comunicaciones alemana. Sin embargo, no fueron esas palabras las que me dejó sin aliento. Fue lo que vino después. Mi abuelo describió cómo su avión fue derribado antes de llegar al objetivo y cómo él y su equipo sobrevivieron al impacto, refugiándose en una aldea cercana. Allí descubrieron que lo que creían una simple base de comunicaciones era algo mucho peor,
algo que no solo desafiaba la moralidad humana, sino que parecía salir de las entrañas de una pesadilla. El tono de sus palabras cambió. Era casi como si escribiera con prisa, como si quisiera expulsar los recuerdos de su mente. Había frases que no lograban encajar con el hombre que yo conocía. Decía cosas como: nunca podré borrar esas imágenes. Si supieran lo que encontré, entenderían por qué prefiero callar. Cuando abrí las primeras páginas y comencé a leer, sentí que su voz resonaba en mi cabeza. Tomé aire antes de empezar y me sumergirme en su historia. De alguna manera, al leer sus palabras, era como si me convirtiera en él. El 15 de marzo de 1944 fue el día en que mi vida cambió para siempre. Subimos al avión con la misión clara: destruir una torre de comunicaciones alemana ubicada en una iglesia. El objetivo era sencillo en papel, pero todos sabíamos que, en la práctica, era una trampa mortal. Íbamos a caer en el corazón del infierno. Recuerdo el rugido ensordecedor de los motores y el zumbido de las ametralladoras enemigas que disparaban desde el suelo. Estábamos a 1000 pies cuando el avión se sacudió violentamente. Los motores comenzaron a fallar y las llamas se extendieron como una sombra voraz. Nos dieron la orden de saltar. Salté con el paracaídas y, mientras descendía, vi cómo varios compañeros no tuvieron la misma suerte. Algunos quedaron atrapados en el fuego cruzado, otros impactaron contra el suelo antes de que sus paracaídas se abrieran. Al aterrizar, el caos me envolvió. Logré reagruparme con 5 sobrevivientes. Todos estábamos desorientados, con la adrenalina y el miedo latiendo en nuestras venas. No había tiempo para lamentarnos. Debíamos avanzar. Cruzamos un bosque que parecía sacado de una pesadilla. No eran solo los árboles oscuros y retorcidos, sino lo que había en el suelo: cadáveres de animales destrozados y esparcidos, como si algo los hubiera cazado por placer. Uno de los muchachos susurró: ¿quién demonios hace esto? No respondí. La verdad era que no quería saberlo. Avanzamos en silencio hasta que nos topamos con una patrulla nazi. Nos escondimos en la maleza, conteniendo la respiración mientras ellos pasaban. Pero en ese momento, una mujer nos vio. Salió de una cabaña cercana y cruzó su mirada con la mía. Sabía que nos había descubierto. Corrí tras ella antes de que pudiera alertar a los soldados. La alcancé en un claro. Con las manos levantadas, intenté explicarle que no quería hacerle daño, aunque sabía que probablemente no me entendería. Pero entonces, para mi sorpresa, respondió en un inglés perfecto: no les diré nada. Pueden refugiarse en mi casa, pero con una condición: deben protegerme de los soldados. ¿Protegerte de qué?, pregunté. Ella evitó mi mirada y respondió con frialdad: cuando lleguemos, los abran. Regresé al bosque y se reunió con mis hombres. Les expliqué la situación y, aunque algunos estaban escépticos, no teníamos muchas opciones. Aceptamos. La mujer se presentó como Anna Schmidt y nos guió hasta su casa. Era una estructura sencilla, rodeada de campos grises y muertos. Nos instalamos en el ático, desde donde podíamos vigilar los alrededores. Teníamos pocas municiones, algunas granadas y algo de pólvora. Sacamos un mapa y empezamos a planear cómo llegar a la iglesia, que estaba a menos de 1 kilómetro. Esa noche, mientras discutíamos la estrategia, vimos a un soldado nazi acercarse a la casa. Sospechamos lo peor. Nos traicionó, susurró uno de mis hombres apretando su rifle. La confronté, pero Ana, con tono firme, dijo: guarden silencio, confíen en mí. Bajó al primer piso para recibir al soldado. Desde una abertura en el suelo del ático, observé cómo conversaban. Su comportamiento era extraño.
El soldado la tocó de manera invasiva y ella mantuvo la compostura. Pero entonces, uno de mis hombres dejó caer una bala. El sonido resonó como un disparo en medio del silencio. El nazi se tensó de inmediato y dio la orden de investigar arriba. Vi cómo sus botas subían los primeros escalones. En ese momento, una rata salió corriendo de una de las cajas, bajando rápidamente las escaleras. Los soldados asumieron que había sido la causa del ruido y se retiraron. El soldado que quedaba se quedó solos con Ana. Desde mi escondite vi cómo intentaba besarla mientras ella me lanzaba una mirada significativa. Entendí lo que quería decir. Era nuestra oportunidad. Ana jugó su papel, haciendo girar para que quedara de espaldas a las escaleras. En el momento en que estaba más vulnerable, mis hombres y yo actuamos. Bajamos sigilosamente y juntos en cuestión de segundos. Atamos al soldado y lo llevamos al ático. Ana subió tras nosotros limpiando las lágrimas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los hombres mientras el soldado nazi nos lanzaba miradas de puro odio. Lo interrogaremos, respondí, con el tono más firme que pude. Aún no sabíamos lo que enfrentábamos, pero este hombre sería nuestra primera pista. El soldado nazi estaba sentado frente a nosotros, con las manos atadas a la espalda y una mirada que alternaba entre desafío y desprecio. Mi equipo estaba al límite. El tiempo corría y sin información sobre la iglesia, sabíamos que era cuestión de antes de que todo saliera terriblemente mal. Le preguntamos cómo estaba vigilada la iglesia y cuántos hombres había allí, pero el maldito se mantuvo en silencio. Gus, uno de mis hombres, perdió la paciencia, dio un paso al frente y con un puñetazo seco le rompió varios dientes. La sangre goteaba de la boca del soldado, pero en lugar de responder, sonriendo con esa arrogancia que hacía hervir la sangre. «¡Basta, Gus!», le grité. «Necesitamos su lengua, no que se la trague». Intenté otra vez. Me agaché frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Escucha, no tienes que morir por ellos. Dime lo que queremos saber, y esto se acaba». Pero él solo escupió un coágulo de sangre y murmuró: «Escoria estadounidense, sangre impura, jamás me rebajaré a ustedes». No lo pensé. Mi puño tocó su abdomen, arrancándole el aire de los pulmones. Tosió de forma violenta, luchando por respirar. Pero sabía que, aunque no hablaba, su silencio decía más de lo que parecía. Algo estaba pasando en esa iglesia, algo que lo aterrorizaba tanto como a nosotros. Entonces lo vimos. Un camión alemán cargado de aldeanos se detuvo frente a la iglesia. Los hombres, mujeres y niños eran empujados hacia adentro como ganado. La escena nos quedó paralizada por un momento. «¿Qué demonios están haciendo ahí?», dije en voz alta, volviendo mi atención al nazi. «¿Qué les harán?». El soldado levantó la cabeza y me escupió sangre al rostro. Lo limpió con la manga, mientras Gus sacaba su arma con intención de matarlo. «¡No!», le grité levantando una mano. Pero fue un error. Mientras me distraía, el nazi aprovechó. En un movimiento rápido se soltó de las ataduras, agarró a uno de mis hombres como rehén y tomó su arma. «Si alguien se mueve, lo mato», dijo con un tono frío y calculador. Lo vimos descender las escaleras con nuestro compañero y antes de que pudiéramos actuar ya estaba fuera, gritando órdenes en alemán. Subió a una camioneta con nuestro hombre y nos señaló. «Acaben con los demás», ordenó. No teníamos más opción que huir. Ana, la mujer que nos había acogido, nos guió hacia el bosque. Cargamos con lo poco que podíamos mientras las balas comenzaron a perforar las paredes de la casa. Corrimos hasta perdernos entre los árboles. Mi mente estaba llena de furia. Habían capturado a uno de los nuestros
y no podía soportar la idea de abandonarlo. «Vamos a entrar ahí», dije, reuniendo a los 4 hombres que quedaban. «Vamos a sacarlo y a destruir ese lugar». Uno de ellos, Parker, negoció con la cabeza. «Están esperando que hagamos eso. La seguridad será el doble ahora». Fue Ana quien interrumpió. «Hay otra forma». Sus ojos estaban fijos en los míos, con una determinación que no había visto antes. «Conozco un túnel que conecta con la iglesia. Era un desagüe antiguo, pero los llevarán adentro sin ser vistos». No teníamos opción. Seguimos sus instrucciones, moviéndonos a través del bosque con sigilo. En el camino, nos topamos con una patrulla nazi, pero eliminamos a cada uno sin hacer ruido. Cada muerte era una pequeña victoria, pero también una carga más que sentía en mi pecho. Cuando llegamos al túnel, Ana se detuvo. «Hasta aquí puedo ayudarte, lo demás depende de ustedes». Me entregó un anillo de oro, el mismo que ahora sostengo en mis manos mientras escribo esto. «Te dará suerte, pero prométeme que me lo devolverás cuando regreses». Asentí, sin palabras. Me giré hacia mis hombres, quienes ya comenzaban a descender por el oscuro túnel. El olor era insoportable, como si todo el lugar estuviera impregnado de muerte y revisión. Mientras avanzábamos, encontramos cuerpos, hombres y mujeres desfigurados, sus rostros irreconocibles. Algunos parecían haber sido torturados hasta límites inimaginables. Era claro que lo que hacían aquí no era humano. Al final del túnel, encontramos una trampilla. Subimos lentamente, cuidando de no hacer ruido. Emergimos en lo que parecía ser una sala médica improvisada. Había una mesa metálica en el centro, cubierta por una tela blanca. «Manténganse detrás de mí», ordené mientras me acercaba. Con manos temblorosas, levanté la tela. Lo que vi me persigue hasta el día de hoy. Era nuestro compañero, pero ya no era el mismo. Estaba conectado a tubos que le inyectaban un líquido azul brillante. Su cuerpo parecía frágil, como si cada célula de su ser estuviera siendo forzada a vivir más allá de su capacidad. «¿Qué demonios están haciendo aquí?», susurré mientras los demás contuvieron la respiración. Sabía que esto apenas era el comienzo del horror, y que la iglesia no era un simple objetivo militar, sino algo mucho más oscuro. Lo vi. Ese líquido azul que recorría las venas de mi compañero, iluminándolas como si fueran pequeños ríos brillantes. Parecía estar vivo dentro de él, moviéndose con un propósito desconocido. «Tenemos que sacarlo de aquí. Ayúdenme», ordené a mis hombres mientras desconectábamos los tubos de su cuerpo. Su pulso era débil, pero estaba vivo. Eso era lo único que importaba. Sabía que no podíamos dejarlo atrás. Asigné a 2 de los muchachos, Aiden y George, para que lo llevaran por el túnel de regreso con Ana. Les di instrucciones claras. Llévenlo con ella, protéjanlo. La ayuda no debería tardar en llegar. Me despedí de ellos rápidamente, dándoles una última mirada mientras desaparecían por la trampilla. No sabíamos si volveríamos a vernos. Quedábamos solo 3, yo, Luis y Carter. Nos reunimos rápidamente en la sala médica, donde les expliqué el plan. «Vamos a volar este lugar al infierno. No podemos permitir que esto siga existiendo». Ellos asintieron. Habíamos visto suficiente para saber que lo que los nazis estaban haciendo aquí no tenía lugar en este mundo. Comenzamos a movernos con sigilo, colocando explosivos en las columnas estructurales de la iglesia. Cada paso era una mezcla de miedo y urgencia. Mientras explorábamos, encontramos puertas cerradas. Una de ellas parecía especialmente reforzada. Con un poco de fuerza logramos abrirla, pero lo que encontramos al otro lado nos dejó sin palabras. Era un aldeano,
o al menos algo que una vez fue uno. Su cuerpo estaba retorcido, con extremidades desproporcionadas y piel que parecía estar derritiéndose. Sus ojos brillaban con un tenue azul, igual que el líquido que vimos antes. Emitía un sonido gutural, una mezcla de dolor y rabia. Retrocedimos instintivamente, cerrando la puerta de golpe. «¿Qué demonios están haciendo aquí?», susurró Carter, su voz quebrándose. No tenía respuesta. Lo único que sabía era que teníamos que destruir todo. Seguimos avanzando y llegamos a una sala más grande. Había mesas llenas de tubos de ensayo con el líquido azul, jeringas desparramadas y documentos. Lewis reconoció uno de los papeles. Solo alcancé a leer una frase antes de que sus manos temblorosas lo dejaran caer. «Vuelve a la vida». Eso fue todo lo que necesitábamos saber. Los nazis no solo estaban jugando a ser dioses, estaban intentando crear algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Finalmente, llegamos a una puerta pesada. La abrimos lentamente y al otro lado encontramos la escena más macabra que había visto en mi vida. Era una fosa llena de cuerpos amontonados. Algunos estaban claramente muertos, con deformidades grotescas, mientras que otros parecían congelados en una especie de animación suspendida. El olor era insoportable y Lewis vomitó en el suelo mientras Carter rezaba en voz baja. «Hay que volar esto ahora mismo», dije, rompiendo el silencio. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, oímos pasos acercándose. Los nazis habían encontrado el laboratorio. El tiroteo comenzó de inmediato. Nos refugiamos detrás de las mesas, disparando mientras colocábamos los últimos explosivos. Las balas volaban por todas partes. Cuando finalmente matamos al último soldado, escuchamos un disparo más, uno que no vino de nosotros. Me giré y vi a Carter caer al suelo, una mancha roja extendiéndose rápidamente por su abdomen. El soldado nazi que lo había disparado aún respiraba, pero no por mucho tiempo. Lo rematé de inmediato y corrió hacia Carter. «Aguanta, amigo, no te vamos a dejar aquí». Apreté la herida, pero la sangre no dejaba de brotar. Miré a Lewis con desesperación y luego vi una de las jeringas con el líquido azul. Era nuestra única opción. «No hay tiempo para dudar». Clavé la aguja en su brazo y presioné el émbolo. Carter comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se arqueó hacia atrás y luego se quedó inmóvil. Yo y Lewis lo miramos, esperando lo peor. «No funcionó», murmuró Lewis con la voz quebrada. Me quedé mirando a Carter, incapaz de aceptar su muerte. Le quité la cadena con su nombre, prometiéndole en silencio que su sacrificio no sería en vano. Cuando estábamos a punto de salir de la habitación, un sonido extraño nos detuvo. Era un jadeo, como si alguien estuviera recuperando el aliento después de estar ahogándose. Nos giramos lentamente y lo vimos. Carter estaba de pie. Sus ojos estaban inyectados de azul y su cuerpo temblaba como si algo dentro de él intentara salir. No era solo el Carter que conocíamos, era algo más, algo que no entendíamos. Me quedé sin palabras mientras él levantaba la cabeza y me miraba directamente a los ojos. Fue en ese momento que supe que ya no estábamos en control de la situación. Lewis y yo seguimos avanzando por los pasillos de la iglesia. Carter caminaba detrás de nosotros, en silencio. No era el hombre que conocíamos. Algo en su forma de moverse era distinto, como si fuera un reflejo de sí mismo y no una persona real. «¿Qué demonios pasó contigo?», le pregunté mientras seguíamos colocando explosivos. Él se detuvo y nos miró. Su voz era baja, casi monótona. «Recibí la bala, lo recuerdo. Luego sentí algo extraño, como si me hubieran inyectado fuego en las venas,
Perdí la conciencia, pero cuando desperté no sentí nada, ni dolor ni la herida. Luis y yo nos miramos incrédulos. La bala que debería haberlo matado no había dejado rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Lo peor era que no teníamos tiempo para analizarlo. Sabíamos que lo que le hicieron a Carter era algo antinatural, pero lo único que podíamos hacer era seguir adelante. Tenemos que terminar esto. Después resolveremos lo tuyo, dije, aunque sabía que no había forma de resolverlo. Continuamos con la misión. Estábamos colocando las últimas cargas cuando oímos pasos. Soldados nazis nos habían encontrado. El fuego cruzado fue intenso, pero no podíamos darnos el lujo de detenernos. «¡No se inmuten! ¡Estamos cerca!», grité mientras disparaba. Una bala alcanzó a Carter en la cabeza. Lo vi caer de rodillas, el impacto lanzando sangre y materia cerebral contra la pared. Mi ira me dominó y disparé con todas mis fuerzas, obligando a los nazis a retroceder. «¡Malditos bastardos!», grité, mientras el eco de los disparos se apagaba. Me acerqué al cuerpo de Carter. Su cabeza estaba destrozada, pero antes de que pudiera siquiera lamentarme, sucedió lo imposible. Carter se levantó. El agujero en su cabeza desapareció frente a nuestros ojos, y lo que quedó en su lugar fue algo más macabro. Su piel parecía más pálida, su mirada vacía y sus movimientos antinaturales. Luis retrocedió, horrorizado, pero yo sabía que no podíamos detenernos. «No lo voy a dejar atrás. Pase lo que pase, es uno de los nuestros». Llegamos finalmente a la sala de comunicaciones. Matamos a los nazis que operaban allí y comenzamos a recopilar información. Encontramos documentos que explicaban los experimentos. Palabras como resurrección, inmunidad y transformación saltaban de las páginas. Luis sugirió llevar los documentos de vuelta, diciendo que esto podría cambiar el curso de la guerra, pero sabía que este conocimiento era demasiado peligroso. «No, esto no debe caer en manos de nadie», dije mientras quemaba los papeles. Antes de que pudiéramos terminar, más soldados nazis irrumpieron en la sala. La balacera fue brutal. Carter, una vez más, fue alcanzado, esta vez en el pecho. Cuando cayó, pensé que era el final. «Estamos sin munición», dijo Luis, mientras intentábamos contener el ataque. Sabía que no podíamos aguantar más. Me preparé para detonar los explosivos, pero entonces Carter volvió a levantarse. Esta vez ya no era él. Sus movimientos eran violentos y su cuerpo se había deformado aún más. Su piel se derretía como cera, dejando al descubierto músculos oscuros y brillantes. Sus ojos eran dos orbes azules que brillaban con intensidad. Se lanzó contra los soldados nazis, arrancando ojos, destruyendo extremidades. Los gritos de los hombres resonaban por toda la iglesia. Carter era imparable, un monstruo creado por el horror nazi. Cada vez que mataba, su cuerpo se desfiguraba más, convirtiéndose en algo que no podía ser descrito con palabras humanas. Uno de los soldados nazis llegó con un lanzallamas y lo encendió contra Carter. Lo vi arder, su piel cayéndose en pedazos, pero incluso en llamas siguió atacando. Mató al hombre del lanzallamas con sus manos desnudas, desgarrándolo como si fuera papel. Finalmente, cayó al suelo, su cuerpo envuelto en humo y cenizas. Ya no se levantó. Miré a Luis, quien estaba paralizado por el miedo. «Ya queda poco. Vámonos y hagamos esto volar». Recuperó la compostura y terminamos de colocar los últimos explosivos. Cuando estábamos a punto de salir por el túnel, fuimos emboscados por el soldado nazi que habíamos capturado antes. Su mirada era de puro odio. «¿Creen que pueden ganar esta guerra? Están demente».
En ese momento, Luis sacó una de las jeringas azules de su mochila. «No voy a dejar que me atrapen. Sobrevive. Haz que mi muerte valga la pena». «No lo hagas», grité, pero era demasiado tarde. Se inyectó el líquido y, en cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a temblar. Sus músculos se hincharon y sus ojos se tornaron azules. Su transformación había comenzado y lo único que pude hacer fue observar con horror. El sonido de las balas resonaba en mis oídos, un estruendo interminable mientras intentábamos avanzar. Pero esta vez no fue mi rifle el que detuvo el ataque enemigo. Luis, o lo que quedaba de él, se colocó delante de mí. Su cuerpo absorbió cada bala que los nazis dispararon. No retrocedió ni cayó. En su lugar, comenzó a transformarse. Sus extremidades se alargaron, sus manos se curvaron hasta convertirse en garras y su rostro era una abominación. Su hocico se estiró, asemejándose al de un perro, mientras sus dientes crecían en una mandíbula aterradora. Sus pies se deformaron, convirtiéndose en patas que lo sostenían con una fuerza antinatural. Era un monstruo. Sin embargo, ese monstruo estaba de nuestro lado. Luis se lanzó contra los soldados nazis con una violencia inhumana. Sus garras desgarraban carne y sus dientes arrancaban extremidades. Vi cómo destripaba al soldado que habíamos capturado antes, dejándolo en pedazos antes de girarse hacia el resto de los nazis. Yo no podía moverme, estaba paralizado por el horror de lo que veía, pero también sabía que no podía quedarme ahí. «Por Dios, termina lo que vinimos a hacer», rugió Luis, su voz ahora un gruñido gutural. No tenía tiempo para pensar. Corrí hacia el túnel dejando a Luis detrás. Las explosiones resonaron a mi alrededor mientras la estructura comenzaba a ceder. Una vez que llegué a una distancia segura, accioné el detonador. La explosión fue ensordecedora. La iglesia, ese lugar maldito, se derrumbó ante mis ojos, reduciéndose a escombros y fuego, pero no sentí alivio, solo una profunda sensación de pérdida. Me quedé en el bosque por unos minutos, respirando el aire contaminado por el humo. Sabía que tenía que encontrar a mis compañeros, a Ana, a los hombres que envié con ella. Aún quedaba algo de esperanza. Corrí hacia la aldea, pero lo que encontré fue otro infierno. Los gritos de los aldeanos llenaban el aire, mientras los cuerpos destrozados de hombres, mujeres y niños se esparcían por las calles. El suelo estaba empapado de sangre y el olor a muerte era insoportable. Entonces llegaron ellos, tropas aliadas. Su presencia debería haberme dado esperanza, pero la expresión de los soldados me advirtió que algo no estaba bien. Uno de ellos, el sargento Barnes, me detuvo mientras intentaba llegar a la casa de Ana. «¿Qué pasó aquí?», pregunté, jadeando. Barnes me miró con una mezcla de confusión y horror. «Eso es lo que quiero preguntarte a ti». Me explicó que al llegar a la aldea intentaron asegurar la zona, pero entonces oyeron gritos provenientes de una casa. «Entramos y lo vimos», dijo Barnes bajando la voz. «Una criatura, algo salido de una pesadilla. Era como un perro, pero con forma humana. Se movía con una velocidad y una fuerza que nunca habíamos visto». Vaciar cargadores no fue suficiente, pero finalmente lograron derribarlo. Barnes señaló un rincón donde habían arrojado los restos de la criatura. Me acerqué, temblando. Lo que vi me dejó sin palabras. Entre los restos quemados y deformes, reconocí las placas de identificación de Parker y Miller. «No puede ser», murmuré, retrocediendo. Barnes continuó. «Buscamos sobrevivientes en la casa, pero solo encontramos restos, pedazos de lo que solían ser personas. Encontramos esto también».
Me mostró un trozo de tela quemada. Era del vestido de Ana. La realidad me golpeó como un mazo. Ana estaba muerta. Parker y Miller estaban muertos. Mis compañeros estaban muertos. Yo era el único que quedaba. Después de lo que pasó en la aldea, los días se mezclaron. Las tropas aliadas despejaron la zona y aseguraron la región. Recibí medallas, honores, reconocimiento, pero todo se sentía vacío. Nada podía llenar el agujero que la guerra había dejado en mí. Cuando la guerra terminó, intenté construir una vida. Me casé, tuve hijos y por un tiempo fui feliz. Pero con el tiempo, mi matrimonio se desmoronó. Mi esposa se fue y quedé solo con los niños. Ellos fueron mi razón para seguir adelante. Me dediqué a criarlos lo mejor que pude, asegurándome de que nunca les faltara nada. Por ellos, encontré un propósito. El diario estaba casi terminado, pero las últimas páginas me llamaron la atención. La letra de mi abuelo era más temblorosa, como si su mano ya no pudiera sostener el lápiz con firmeza. Estas palabras finales no eran solo un relato, eran una despedida, un mensaje que había guardado para mí. Querido nieto, si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi diario y has conocido mi historia. Sé que siempre tuviste preguntas sobre mí y lamento no haber sido capaz de responderlas en vida. Las palabras para explicarte quién era y lo que viví eran imposibles de pronunciar, pero al escribirlas aquí, siento que puedo liberarme del peso que he cargado por tantos años. Elliot, nuestro vínculo es especial, siempre lo fue. Por eso sabía que serías tú quien encontraría esto. Ahora que conoces mi pasado, puedo descansar mejor, sabiendo que mis secretos están en manos de alguien en quien confío. Hay algo más en este baúl, algo que guardé para que entiendas el horror que enfrentamos y lo que los nazis intentaron crear. Si miras al fondo, encontrarás la prueba de todo. Quiero que entiendas lo que es correcto, porque el poder que contiene ese objeto no debería existir. Tienes que tomar una decisión, Aiden, y confío en que harás lo correcto. Con amor eterno, tu abuelo, George Mercer. Terminé de leer, sintiendo el peso de cada palabra. Era una despedida, pero también una carga que ahora caía sobre mí. Miré hacia el baúl y recordé lo que había mencionado. Moví algunos objetos y allí estaba, una pequeña jeringa que contenía un líquido azul brillante. Lo sostuve en mis manos, observando cómo el líquido parecía moverse dentro del vidrio, como si tuviera vida propia. Era extraño, casi hipnótico. En ese momento, una idea cruzó mi mente. Si ese líquido había revivido a sus compañeros, ¿podría hacer lo mismo con mi abuelo? El pensamiento era tan tentador que casi sentí mi mano moverse por sí sola. Podría traerlo de vuelta. Podría hacerle todas las preguntas que nunca tuve el valor de hacerle. Podría escuchar su voz de nuevo. Pero entonces recordé sus palabras. Quiero que entiendas lo que es correcto. Lo que los nazis habían creado era una abominación. No debía existir. No debía caer en las manos equivocadas. Y lo más importante, no debía usarlo, sin importar cuán tentador fuera. Con lágrimas en los ojos llevé la jeringa al fregadero y abrí el grifo. Miré el líquido azul por última vez antes de romper el vidrio y dejar que el agua se llevara todo. «Adiós, abuelo», susurré. Fue lo correcto, lo sé, porque eso es lo que él habría hecho.